when Peter was in a prison. ¿Sabe? Cuando Pedro estaba en prisión, In the book of Acts, chapter 12. en el libro de Hechos, capítulo 12. No, you don't have to open Bible. No tiene que abrir la Biblia. Just look at my eyes and Solo focus me. mire mis ojos y enfóquese. In the book of Acts, chapter 12, En el libro de Hechos, capítulo 12. Peter was in prison, Pedro estaba en prisión, in jail. estaba en la cárcel. And the Lord Y el Señor always moves beyond the earthly realm. siempre se mueve más allá de lo terrenal. So the Lord freed Peter from the jail, from the prison. Entonces el Señor liberó a Pedro de la cárcel. Peter was physically caged. Pedro estaba físicamente encerrado. Físicamente. But if you have the earthly mind, Pero si usted tiene una mente terrenal, you'll see that it's impossible for Peter to come out from the jail. usted podría ver que era imposible para Pedro salir de la cárcel. But because the Lord does not move in the earthly realm, Pero porque el Señor no se mueve en el mundo terrenal, He moves in the heavenly realm y Él se mueve en el that celestial, goes beyond the earthly realm. que va más allá de lo terrenal. So the Lord freed Peter from jail. Entonces el Señor libera a Pedro de la cárcel. And while Peter was freed, Y mientras que estaba siendo he liberado, walked to the house of Mary. él caminó hacia la casa de María. I think that Mary is a mother of Mark, I guess. Lo que esa es María, la madre de Marcos. Peter went to the house of Mary. Y Pedro fue hacia la casa de María. And in that house, in that room, Y en ese lugar, en esa casa, the believers were gathered. estaba una reunión de creyentes. There are many believers in that room. Había muchos creyentes en ese lugar. Many believers. Muchos creyentes. And Peter y Pedro came to that house llegó a esa casa and knocked the door. y toca la puerta. Tuk, 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 tuk. And one girl, Y una chica, this girl was a servant in the house. esta chica era una sierva en esa casa. This girl had no position. Esta chica no tenía This girl posesión. had nothing. Ella no tenía nada. This girl was never acknowledged in the house. Ella nunca era reconocida en la casa. This girl was never given any authority in the house. A esta niña nunca se le dio autoridad en la This girl casa. was a servant Esta chica era simplemente una who sierva was just washing the que dishes, solo estaba lavando los cleaning the platos toilet, y limpiando el serving baño, food. sirviendo comida. This girl was a small girl Esta era una niña who had pequeña nothing, que no tenía nada. no money, no position, no No authority, tenía dinero, ni posesión, ni autoridad, no acknowledgement. ni reconocimiento. She was just a servant. Solo era sierva. And this small servant name was Rhoda. Y el nombre de esta servidora era Rode. This Rhoda was a small servant girl in the house. Rode era una chica que era pequeña y era sierva. But this small girl, servant Rhoda, heard the sound of the knocking. Pero esta servidora escuchó el sonar de la puerta. So Rhoda went to the door. Entonces Rode va a la puerta. And Rhoda found out it was Peter. Y Rode se da cuenta que era Pedro. Because she heard the voice of Peter. Porque escuchó la voz de Pedro. The sound of Peter. El sonido de Pedro. And Rhoda was surprised. Y Rhoda was excited. Y Rode estaba emocionada. Rhoda believed that Peter was there. Rode creyó que Pedro estaba allí. Because Rhoda was heavenly minded. Porque Rode tenía una mente celestial. She was heavenly minded. Ella tenía una mente celestial. When Peter came, Cuando llegó Pedro, she believed it was Peter. ella creyó que era Pedro. Because she was heavenly minded. Porque tenía una mente But if celestial. Rhoda was earthly minded, Pero si Rode hubiese tenido una mente terrenal, Rhoda would have said, it's impossible. ella hubiera dicho, no, es imposible. It's impossible. Es imposible. How can Peter come here? ¿Cómo puede venir It's Pedro impossible. aquí? Es imposible. If she was earthly minded. Si ella hubiese tenido una mente But Rhoda terrenal. was heavenly minded. Pero Rode tenía una mente celestial. And she believed that Peter is here by the miracle of the Lord. Y ella creyó, Pedro está aquí por un milagro del Señor. So she didn't even open the door because she was so excited. Entonces ella ni siquiera abrió la puerta porque estaba tan emocionada. And she ran to the people. Y corrió hacia el pueblo. Peter is here. Pedro está aquí. My God, Peter is here. Dios mío, Pedro está aquí. Peter is out from the jail. He's here. Pedro salió de la cárcel, él está aquí. And all the people said, Y toda la gente dijo,
Are you crazy? Estás loca. What are you talking ¿De about? qué estás hablando? Are you crazy? Estás loca. It must be an angel. Debe ser un ángel. How can Peter be here? ¿Cómo puede estar Can you be Pedro aquí? quiet? ¿Puedes Are you callarte? crazy? Estás loca. And people started mocking the small girl Rhoda. Y la gente comenzó a burlarse It's de esta niña impossible. Rhoda. Es What are you imposible. saying? ¿Qué estás Are you diciendo? crazy? Estás Keep loca. quiet. Mantente en People silencio. were earthly minded, La gente tenía una mente but only terrenal. Rhoda was heavenly Pero minded. solo Rode tenía una mente And celestial. Rhoda believed that it is Y possible. Rode creyó que era posible. Do you understand me? ¿Usted me entiende? You know, people might be mocking you. ¿Sabe? La gente se puede estar burlando de ti. People might not believe you. La gente puede estar no creyendo en ti. That's not possible. Eso no es posible. Or even yourself. Pero incluso tú mismo. Or even yourself, you cannot believe in the promise of the Lord. Incluso tú mismo puedes estar no creyendo Even en las yourself, promesas maybe you del cannot Señor. believe in the blessings that the Lord has kept for your life. Incluso tú mismo puedes no estar creyendo en las promesas que el Señor ha guardado para tu vida. Even yourself cannot believe what the Lord has prepared for your life. Incluso tú mismo puedes no creer en las promesas que el Señor tiene para tu vida. The promise and the blessings, Las promesas y las the bendiciones. invisible promises and the blessings kept for you. Las promesas y bendiciones invisibles guardadas para ti. But the Lord wants you to be heavenly minded like Rhoda Pero el Señor quiere que tengas una mente celestial como Rode and hold on to that promise y que te aferres a la promesa and believe in that invisible promise that the Lord has kept for you. y que creas en las promesas invisibles que el Señor ha guardado para ti. The Lord is looking for Rhoda in this year. El Señor está buscando una Rode en este año. Because this manifestation will happen to Rhodas. Porque esta manifestación le va a suceder a las Rodes. The Lord wants you to be like Rhoda. El Señor quiere que seas una Rode. Because He wants to give manifestation of the promise into your life. Porque Él quiere traer manifestación de las promesas a tu vida. The Lord is looking for Rhodas in Medellin. El Señor está buscando a las Rodes en Medellín. And you know, there's something very interesting. Y sabe, hay algo muy interesante. When Peter came to the house, Cuando Pedro llega a la casa, all the old, mature people, todas las personas maduras, los maduros, grown people, personas ya all crecidas, the adults, todos los adultos, you know what they were doing? ¿sabe qué estaban haciendo? And the book of Acts chapter 12 says, En el libro de Hechos capítulo 12 dice they were praying all night. que estaban orando toda la noche. They were praying all night. Estuvieron orando toda la noche. They were praying all night. Estuvieron orando toda la noche. They were praying and praying and praying. Estaban orando, orando y orando. Isn't it very interesting? ¿Eso no es interesante? They were praying all night, but their mind was earthly minded. Estaban orando toda la noche, pero su mente era terrenal. They were praying all night, but mocking a small girl, Rhoda. Estaban orando toda la noche, pero se burlaban de la chica Rode. Ah, you are immature. Ay, tú eres inmadura. Are you crazy? Estás loca. You are just a small girl. Solo es una niña pequeña. It's impossible. Es imposible. It is not important how much you pray or not. No es importante cuánto usted ore o no. First, you have to shift your mind Primero, usted tiene que cambiar su mente. from earthly minded to the heavenly minded. De tener una mente terrenal a una mente celestial. That's why in the book of Matthew chapter 19 says, Por eso es que en el libro de Mateo capítulo 19 dice the heaven is for the children. que el reino de los cielos es para los niños. The heaven is for the people who are like children. Es para las personas que son como niños. Purely, innocently, like a children.
puramente, inocentemente, como niños, believing to the invisible promise, creyendo a las promesas invisibles, holding onto the invisible promise. aferrándose a las promesas invisibles. The adults were mocking the small girl, Los adultos se burlaban de la niña pequeña. but heaven belongs to the children. El reino de los cielos le pertenece a los niños. Maybe here there are so many adults, Quizá en este lugar hay muchos adultos. and you went through many experiences. Y usted ha ido a través de muchas experiencias. You went through many failures. Usted ha atravesado muchas pérdidas. You went through many mistakes. Usted ha atravesado muchos errores. You went through many betrayals, Usted ha atravesado muchas traiciones. many difficulties and limits, Muchas dificultades y limitaciones. so much experiences. Muchas experiencias. Maybe that experience is holding you, Quizá esas experiencias te están aferrando not giving you space to hold on to the invisible y no promise. te están dando el espacio para que te aferres hacia las promesas invisibles. May the Lord remove all those negative experiences in your life. Que el Señor remueva todas las experiencias negativas en tu vida. And may the Lord renew your heart like a heart of a child. Y que el Señor renueve tu corazón como el corazón de un niño. A childlike heart that will purely commit to the invisible promise that the Lord has kept for you. El corazón de un niño que puramente se va a comprometer a aferrarse a las promesas guardadas por el Señor. Hallelujah. Aleluya. Who wanna be like Rhoda? ¿Quién quiere ser como Rode? Who is Rhoda in this place? ¿Quién es Rode en este lugar? If you are the Rhoda, say yes, Lord. Si usted es una Rode, diga sí, Señor. Are you the Rhoda? ¿Usted es Rode? Are you the Rhoda? ¿Usted es Rode? Hallelujah. Aleluya.